En minuto 60 nos acompaña Miguel Silva, él es el secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a propósito de las discusiones o polémicas que se generaron la semana pasada o en días anteriores en torno a la posición y los proyectos que va a realizar Bogotá para la interconexión y la integración del Regiotram en la capital. Secretario, buenos días, bienvenido a Minuto 60. Hola, muy buenos días. Secretario, la primera pregunta es, ¿se está avanzando en la alcaldía para integrar el Regiotram en la ciudad? Sí, en efecto, recordar que este es un proyecto que lleva ya desde el año 2019 trabajándose, es un proyecto de importancia regional que, digamos, tiene un gran componente, la mayor parte de su componente de estaciones está dentro del perímetro urbano de Bogotá, y eso implica un reto, y es cómo entra un tren en estas condiciones a la ciudad. Pues si bien está el corredor férreo, ese corredor férreo ya está integrado a una serie de intersecciones, y eso supone una serie de trabajos con la Secretaría de Movilidad, con el IDU, con otras entidades para que esa inserción suceda de manera adecuada. Eso es lo que hemos venido haciendo, sobre todo en los últimos meses. Este es un proyecto que ha tenido diferentes ritmos, diferentes momentos. Hubo un momento de pausa en la que el gobierno nacional no tenía muy claro, o mejor, estaba evaluando si incluía la carga dentro del proyecto. Después, finalmente, se descarga el componente de carga, se descarta, perdón, el componente de carga, y pues queda solamente un proyecto de pasajeros. Eso es lo que hemos venido haciendo nosotros en la parte técnica en lo que se refiere a la inserción urbana. Director, en el proyecto de presupuesto de este año, usted mencionaba el IDU, tenía una partida presupuestal aproximadamente de 65.000 millones para garantizar esa integración del Regiotram. En el proyecto de presupuesto del próximo año, esa partida ya se quitó. Revisando, digamos, la implementación, el avance, la ejecución del presupuesto del IDU, no hay, digamos, en este momento un contrato. Esa plata finalmente, ¿por qué no se ha utilizado? ¿En qué se va a utilizar? Y por qué, digamos, el otro año no se tiene ese presupuesto dentro de esa línea de inversión del IDU para la inclusión o la integración del Regiotram. Bueno, recordemos que como es un convenio de cofinanciación, eh, es un convenio que logró firmarse entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca, y eso se hace gracias a que el 31 de octubre se logró expedir, el Gobierno Nacional expidió un documento COMPES que garantiza, digamos, el sustento para la firma de ese convenio. Bogotá no alcanzó a firmar ese convenio, porque los tiempos eran muy ajustados. Quedábamos con 4 días hábiles para tramitar unas vigencias futuras extraordinarias. Eso no, digamos, los tiempos del Consejo no dan. Un proyecto de acuerdo, por muy rápido que corra, pueden ser 3 semanas. Un caso distinto a lo que sucede con la gobernación. En la gobernación, la Asamblea Departamental puede tardar menos días en expedir una ordenanza. El Consejo de Bogotá tiene más tiempo. Entonces, no pudimos hacer parte del convenio de cofinanciación, por lo tanto, no hay todavía un valor cierto o específico de intervención de Bogotá. Se calculaba al principio que eran 2 billones, después se dijo que 2,3, y eso dependerá de las mesas que siguen y que tendrán que desarrollarse durante estos meses hasta que se acabe la ley de garantías, y ahí sabremos cuánto es lo que le corresponde a Bogotá para esa inserción urbana. Todo eso es lo que se está revisando todavía en esas mesas, que deben continuar, como le digo, y que sean conducentes a que Bogotá se una a ese convenio de cofinanciación después de junio del próximo año. Secretario, cuando se establezca esta cifra superior a los 2 billones, por lo que se calcula, ¿la plata se va a sacar de dónde? ¿Van a utilizar el cupo de endeudamiento que tiene en este momento la ciudad o van a empezar a comprometer, como usted bien lo decía, las vigencias futuras de la ciudad? Pues hay que revisar, en todo caso se requieren vigencias futuras, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto. Hay un tipo de vigencias futuras que son las ordinarias, que no requieren trámite en el Consejo, pero que implicaría hacer dos, por lo menos dos gastos muy grandes, en 2 años antes de que se acabe el gobierno.
o las extraordinarias que permiten superar el periodo de gobierno, que eran las que inicialmente se debían buscar, pero por cuestión de tiempo no se buscó. Entonces, eso es lo que habrá que definir a mitad de año, dependiendo de lo que arrojen esas mesas técnicas, el tipo de componentes, qué es lo que haya que hacer como parte de ese convenio. Secretario, en la semana pasada, incluso a comienzos de esta semana, el gobernador de Cundinamarca manifestó o expresó su molestia en torno a la decisión que tomó el alcalde el pasado viernes con respecto al pico y placa. ¿Cómo están las relaciones con la gobernación en este momento? ¿Temen de pronto que estas negociaciones, igual el proyecto tiene que avanzar? ¿Podría haber, digamos, como algunos inconformismos por parte del gobierno del departamento ante las decisiones de Bogotá? Pues vea, yo le cuento, Bogotá es autónoma en este tipo de decisiones. En el marco de esa autonomía es que pues se define empezar a corregir una tendencia que ha sido inequitativa en toda la región y ha tenido que ver con precisamente el asunto de la matrícula de vehículos. En los últimos 10 años hemos perdido casi 1 billón de pesos por la fuga de matrículas a otras por fuera de Bogotá. ¿Eso qué significa y qué implicaciones tiene para la ciudad? Pues que gente que utiliza la malla vial de Bogotá, congestiona en Bogotá, genera contaminación en Bogotá, pero paga impuestos, paga por fuera de la ciudad. Lo que queremos es corregir eso, que quien esté en la ciudad pues empiece a pagar y por eso pues el cambio en el pico y placa de 2 días de sábado que permitirá de alguna manera generar, empezar a generar como esa serie de equilibrio a nivel regional. Ahora, ¿qué hemos dicho y qué hemos planteado en el marco de la región metropolitana, en el marco de la Agencia Regional de Movilidad? Y es que estamos pues con toda la voluntad de sentarnos a conversar, pero conversar el tema de fondo, no conversar la decisión que se tomó. Conversar el tema de fondo implica revisar qué es lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas con el manejo de los vehículos en toda la región. Quiere decir, revisar el tema de la matrícula, revisar el tema de los impuestos, porque pues no puede ser que Bogotá termine asumiendo una mayor carga presupuestal. Adicional a eso, termina pagando el 80% de la ARM y pues terminamos pues generando un desequilibrio frente a las finanzas de Bogotá. Por eso, pues el alcalde ha mantenido una conversación permanente. Supe que pues estamos pendientes de una conversación a escala regional, pero insisto, esa conversación debe tener la participación de la región metropolitana, la participación de la Agencia Regional de Movilidad, pero también revisar todo el tema de fondo desde los últimos años. Secretario, perdóname que nos insistemos en el tema de la región metropolitana. Aunque Bogotá es autónoma en la decisión, de pronto no debieron haber agotado la etapa de diálogo previa, digamos, conversar este problema de fondo, buscar una solución concertada con estas personas, con estas administraciones antes de tomar la decisión. ¿Por qué le pregunto esto? Porque se está, digamos, cocinando dentro del ambiente que las alcaldías podrían tomar unas repercusiones también con la movilidad de vehículos de Bogotá el próximo año si la alcaldía de Bogotá se mantiene en este pico y placa. Pues es que durante los últimos 10 años ningún municipio y ni el departamento ha concertado con Bogotá este tema. Es decir, han sido autónomos en la toma de la decisión. Nosotros seguimos siendo autónomos en la toma de nuestras decisiones dentro de lo que nos corresponde. Por eso es necesario una conversación, pero una conversación que incluya el tema de fondo, no solamente esta decisión del pico y placa regional, que incluso no descartamos tenga que ver con temas de ley, por ejemplo, que tenga que ver con las implicaciones de revisar líneas o por lo menos parámetros iguales para toda la región, porque el desequilibrio es evidente. Cada vez se matriculan menos vehículos en Bogotá debido a los incentivos que de manera autónoma se toman fuera de Bogotá. Y volviendo al tema de Regiotrama, estábamos hablando justamente, secretario, de 2 billones de pesos y esta decisión de tratar, digamos, de recuperar las matrículas en Bogotá para el recaudo de impuestos a través de vehículos.
¿Las finanzas de Bogotá, digamos, están sólidas en este punto o hay situaciones en donde se están requiriendo, a propósito, digamos, de la propuesta de este año, de esa reforma tributaria que hizo la Secretaría de Hacienda, que no se cocinó en el Consejo de Bogotá, y estas, digamos, diferentes medidas que está tomando la alcaldía para buscar más recursos? Eh, ¿Se necesita más de lo que está ingresando o cuál es, digamos, en este momento la realidad global de lo que está haciendo el presupuesto de Bogotá? Hablando justamente y proyectando el gasto de Regiotrans. Vea, nosotros consideramos que hay una serie de fuentes de financiación que el distrito debería seguir insistiendo. Una de ellas, el alumbrado público, que como usted lo dijo, nosotros queríamos presentar un proyecto de incentivos tributarios que no solamente incluía el alumbrado, el cobro del alumbrado público, que creemos también tiene un efecto equitativo, es decir, que se pague de acuerdo, digamos, a el consumo y se pague de manera proporcional y que nos libere recursos de inversión para hacer otro tipo de inversiones, como sucede en la mayoría de ciudades del país. En ese marco, nosotros creemos que hay que seguir explorando esas fuentes de financiación, pero más allá de las fuentes de financiación, la medida del pico y placa está dirigida sobre todo a revisar qué es lo que está pasando los fines de semana con esos vehículos que transitan por Bogotá, que consumen malla vial de Bogotá, que congestionan en Bogotá, pero que no pagan impuestos en Bogotá. La situación de movilidad los sábados es cada vez más compleja. Tenemos más de 1.200 frentes de obra abiertos y eso implica que tengamos que revisar esa serie de medidas que se implementan en la ciudad. No puede ser que siga creciendo el parque automotor, que Bogotá genere, digamos, las condiciones para que el parque automotor de la ciudad de alguna manera no crezca al mismo ritmo, pero crezca de una manera mucho más rápida por fuera de la ciudad, pero igual suframos las consecuencias negativas dentro de la ciudad. Esto incluso está pensado para beneficiar a quienes se mueven muchas veces en transporte público en la región, porque la congestión la sufre también quienes están moviéndose en buses o que se están moviendo en las entradas de la ciudad. Cuando vemos entradas de la ciudad congestionadas, también tenemos que preguntarnos quiénes están ingresando y cómo lo están haciendo y cuál es el aporte que le hacen a la ciudad. El secretario, no le quito más tiempo. Muchas gracias por estos minutos con Minuto 60. Que tenga un buen día. Bueno, muchas gracias.